Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de un caso que ha retumbado en los medios de comunicación, que ha generado enorme debate público, que es quizá uno de los eventos más ominosos desde el punto de vista de algunos y también más complicado desde el punto de vista de otros, que es esta ampliación del plazo de gobierno del señor gobernador de Baja California. Pero a ver, cuéntenos un poco primero el caso, porque ni el auditorio ni yo tenemos tan clara la película. Javier, empieza tú. Pues mira, Pedro, creo que lo primero que habría que explicar es que en Baja California tuvimos una elección relativamente atípica, no anómala, pero sí curiosa, porque se eligió al gobernador solo por 2 años. ¿Por qué? ¿No? Esto es producto, ¿no?, de muchas reformas constitucionales que lo que han venido haciendo es concentrando los calendarios electorales. Okay. ¿No? Entonces, desde 2014 existe un mandato para que todos los estados, ¿no?, eso dice la Constitución, tengan por lo menos una de sus elecciones de manera coincidente con las elecciones federales. Okay. ¿No? Hay estados que eligieron homologar una elección, 2 elecciones o hasta 3 elecciones. Baja California precisamente fue uno de estos estados que, de manera libre y autónoma, determinó que quería empalmar sus 3 elecciones locales con las elecciones federales. Y para eso, como te imaginarás, se tuvo que hacer un ajuste. Okay. La solución que en su momento tomó el Congreso de Baja California, como otros estados, ¿no? Hay buenos ejemplos, Veracruz, por ejemplo, Puebla también pasó lo mismo, y se estableció una gubernatura solo de 2 años. Esta es una regla que está fijada desde 2014, entonces, Okay. pues el año pasado, ¿qué fue lo que sucedió? Pues se emite la convocatoria para las elecciones y se realiza todo el proceso electoral, asumiendo que se iba a cumplir con esa regla que marca la Constitución local, de que es una elección de 2 años. Es decir, las y los candidatos de esa elección se presentaron ante la ciudadanía del Estado. Lo hago muy evidente, pero para que lo tengamos muy claro, diciendo, este es mi plan de gobierno para 2 años, Arturo. Sí, a ver, las reglas todas dicen que era una mini gubernatura, que además... Y que ya ha sucedido, nos dicen, por ejemplo, aunque suena raro, ya pasó en Veracruz, ya pasó en Puebla, son mini gubernaturas, y así los decidieron los congresos locales, no fue una imposición desde el Congreso Federal. Lo único que se dijo, como dice Javier, es tú haz tus elecciones concurrentes, y ellos decidieron hacerlo así. Aunque sí dijeron que se iban a presentar para una gubernatura de 2 años, desde el principio Jaime Bonilla dijo que no estaba de acuerdo. Okay. Intentó por todos los medios posibles que ese mandato no fuera de 2 años, sino que fuera de 5. Desde antes de ser gobernador. Desde antes de ser gobernador, Okay. Él presentó varias impugnaciones, al menos 2 antes, y ya después hizo otros intentos, y la verdad es que ha ido haciendo un enredo en torno a esta ampliación de mandato. Pero la primera fue, no directamente él, pero otros 2 precandidatos de Morena, estos procesos de selección de candidaturas que son ficticios. Pero él es de Morena. Él es de Morena. Okay. Otros 2 precandidatos de Morena impugnaron la convocatoria emitida por el Instituto Electoral, en el que se decía que era una gubernatura de 2 años. La impugnan en un primer momento, y ahí es cuando, y aquí también hay que distinguir, el tribunal local, el tribunal electoral local, en ese primer momento dice que sí es válido ampliarla de 2 a 5 años. Okay. Y esto llega a la sala superior, y la sala superior lo que menciona es, tú impugnaste la convocatoria tardíamente. La convocatoria salió en enero y tú la impugnaste más allá del plazo de 4 días que tenías para impugnarlo, entonces esta impugnación realmente se debió de haber desechado. Ese fue un primer momento en el que antes de la elección. Es decir, ya esto estaba en litigio jurídico y obviamente en debate de opinión pública antes de la elección. Exactamente. Aquí en opinión pública algo que es muy importante es que Bonilla, Jaime Bonilla, el hoy gobernador electo, todo el tiempo él ha dicho que va por una gubernatura de 5 años. Okay. Digamos, más allá de lo que dice la ley, él siempre ha dicho que va por una de 5 años, y hoy en día dice, yo me registré para ser gobernador por 5 años, lo cual no es posible porque la ley no dice eso, la Constitución, la convocatoria, nada dice eso, pero aquí es, en parte de esta situación tan enredada, es que su discurso todo el tiempo él lo ha mencionado. Ahí te pregunto, Javier, antes de seguir con la parte legal, sí, pero te pregunto, podemos suponer, es difícil, tendríamos que tener encuestas, yo al menos no las tengo, pero que el electorado del hoy candidato, del gobernador electo de Bonilla, pretendía al votarlo que fuera de 5 años y no de 2, o sea, porque esa parte es interesante, es un argumento que se ha dicho, por cuánto tiempo votó la gente y por cuánto tiempo eligió al gobernador. Pues mira, yo creo que ahí, como dices,
uno entra de repente en cierto tipo de especulaciones un poco complicadas. Yo creo que si hoy hacemos una encuesta y le preguntamos a la ciudadanía si quiere, de Baja California por supuesto, si quiere una gubernatura de 2 o de 5 años, probablemente haya una mayoría que quiera una gubernatura de 5 años por una razón mayoría que lo votó. Muy sencilla, y es que pues, Jaime Bonilla ganó la elección, la ganó de una manera muy contundente, tiene un apoyo popular como muy grande, y es muy natural que los electores terminen, pues de alguna manera, recogiendo también los planteamientos de los electores. Pero yo creo que poner el foco solo en lo que piensa la ciudadanía puede ser un poco peligroso, ¿no? Yo creo que si hoy en día a la ciudadanía latinoamericana le preguntáramos si quiere extender el periodo del mandato de sus presidentes, pues es posible que con un presidente con una amplia popularidad diga el electorado sí, no queremos un presidente ni de 4, ni de 6, ni de 8, sino queremos uno de 10. Pero a final de cuentas creo que hay un principio constitucional que es muy importante, y es que las elecciones tienen que ser periódicas, ¿no? Hoy lo que tenemos es un riesgo, por todo esto que nos comenzaba a platicar Arturo, de que a través de vías informales, a través de vías judiciales y algunos mecanismos de participación que creo que ya en su momento podremos platicar, terminemos de cambiar las reglas del juego con las que todos que ya jugaron, estaban fijadas. ¿no? Es decir, esto es importante, Arturo, este tema de que las reglas del juego estén fijadas antes, porque pues, si no, al final, pues el pueblo es el que manda. La verdad es que a mí me parece que esto es directamente un golpe a la democracia. ¿Por qué? Porque hay ciertos estándares que se deben de respetar para garantizar que las elecciones sean limpias, sean transparentes, haya certeza, y uno de esos, que además en una democracia cuesta mucho trabajo conquistar, es que las reglas estén fijadas previamente. Es decir, que haya una regla en el que antes de iniciado el proceso electoral hay un cierto tiempo, en algunos casos son 90 días, hay países en los que son 6 meses, inclusive hay algunos en los que llega hasta un año, un tiempo antes las reglas del juego no se muevan. ¿Por qué? Porque de esta manera todos los participantes, todos los contendientes van a tener claramente definido con qué reglas van a participar y cómo van a participar. Y te pongo el ejemplo en este caso. Todos los que buscaran la gubernatura de 2019 a 2021 en Baja California sabían que iban por un periodo de 2 años. Eso te determina a ti si le entras o no le entras. Y te determina también los planteamientos que haces, las propuestas, luego, la agenda, todo. Tú ya sabes, así como en el caso de Veracruz también sabían que iban a 2 años y en el caso de Puebla también lo sabían, es algo muy importante. Probablemente si después les hubieran dicho, oye, es que lo vamos a cambiar a 5 años, ahí ya te cambié las reglas. Y unos dicen, pues yo sí hubiera ido, y otros dicen, pues a lo mejor yo ya no hubiera ido por 5 años. Eso no lo sabes. Pero eso es un requisito esencial de los estándares democráticos de las elecciones, no en México, a nivel internacional. Está establecido en nuestra Constitución, pero también está establecido en los instrumentos internacionales, y creo que es algo importantísimo. Bueno, me parece muy interesante. A ver, antes de entrar, porque le quiero dedicar todo el segundo bloque a la parte legal, porque todo está complicadísimo, no sabemos ni dónde estamos parados, pero antes, las reacciones políticas, a partir de estas premisas que ustedes dos delinean, que Arturo plantea con mucha claridad, ¿cuáles han sido los planteamientos? Porque pareciera que en una buena lid democrática este planteo que nos hace Arturo debería de ser el que todos los actores políticos asumieran. ¿Qué ha pasado ahí? Pues mira, yo creo que ha pasado algo un poco sorprendente, ¿no? Yo creo que si pensamos en lo que ha sucedido, ¿no? El intento de el titular de un ejecutivo de ampliar su mandato en contra de lo que dice una constitución nunca había pasado, local. ¿no? Habíamos tenido cierto tipo de ampliaciones, no para cargos de gobernador, para ayuntamientos, incluso para diputaciones, hay que decirlo, mucho menores, ¿no? En una lógica precisamente de ajustar el tema de los tiempos. Y ahí la Suprema Corte había sido categórica para decir que no es posible ampliar el mandato de alguien que ya fue votado. Entonces, sí ha sido un poco sorprendente porque, como bien dices, la respuesta natural es rechazar cualquier tipo de cambio que lo que busque. Esperaríamos nosotros tres. Y digamos, y yo sí creo que, ¿no? Digamos, si creemos en las elecciones como un mecanismo para garantizar los derechos de los ciudadanos, no solo de los actuales, sino los que van a votar en 2, 4 o 6 años, sí es un poco sorprendente. Del otro lado, lo que hemos visto es una posición, creo, un poco pues extraña, ¿no? Porque es un candidato que sabe que las reglas son 2 años, pero él dice, yo voy a jugar, pero no me gustan los 2 años,
y presenta impugnaciones. Cuando termina de perder la última impugnación, y ya lo hablaremos con más detalles, entonces ya cambia la estrategia y se va por el lado más político y opta por el Congreso. Detrás de eso, ¿qué retórica hay? Pues una retórica de que las elecciones son muy costosas, entonces que pues no tiene caso tener tantas elecciones, ¿no?, en poco tiempo, pues que a final de cuentas 2 años no sirven para tanto en términos de gobernanza, pero pues son argumentos que de alguna manera chocan con el hecho de que esas fueron las reglas que se fijaron, que él decidió libremente participar, y como decía Arturo, no solo él, todos los actores políticos, todos los partidos y la ciudadanía misma escuchó propuestas para 2 años, votó para propuestas de 2 años, y ahora tenemos una persona, sí, con mucha popularidad en el ámbito local, que nos dice: yo quiero que este juego no sea de 2, sino que sea de 5. Una última pregunta en este bloque, Arturo, que tiene que ver con esto que decía Javier. ¿Tú crees que el actual gobernador electo va a aceptar y se va a resignar si se sigue confirmando que solo son 2 años de su mandato, o va a seguir durante todo su mandato insistiendo en la misma cantaleta? A ver, yo creo que por lo que hemos visto es claro que él va a insistir en que son 5 años. Él, todas sus declaraciones, al menos las últimas, afirma que va a ser un gobernador de 5 años, que eso es un hecho, que él para eso se registró. Me parece que ahí él está plenamente convencido que lo va a lograr. Yo no sé qué tenga atrás, pero él está plenamente convencido. Y yo aquí en esto de las reacciones políticas, a mí simplemente me ha llamado la atención un poco de tibieza de la oposición, ¿no? O sea, yo siento, salvo el PRI, que dijo que ya tenía una acción de inconstitucionalidad lista, Movimiento Ciudadano que también dice que tiene la suya, la verdad es que en general la oposición ha sido como muy tibia, y realmente es un asunto relevante, porque más es de estos asuntos en los que pues una entidad ya pone el ejemplo, el caminito, y los demás lo van a seguir, ¿no? Y ya van a ver que las consecuencias... ¿Y esto qué dices? Es decir, yo me inscribí yo me quiero inscribir para, no sé, ser candidato a... jefe de gobierno de México, alcalde, a presidente de la República, para estar ahí 15 años. Claro, bueno, y lo digo y lo voy afirmando, y sí creo que a la oposición le ha faltado fuerza en sus declaraciones. Y una definición contundente y clara. Inclusive una declaración ahí de uno de los presidentes del partido, dijo, bueno, ya sabemos desde enero que esto iba a pasar. Dios mío, ¿y por qué no hiciste un escándalo desde enero, no? Sí creo que en ese sentido... Sí. No podemos dejar que sea un tema que pase desapercibido. Pues vamos a un corte y volvemos, y quiero que me cuenten la otra parte, que no es aburrida, es muy interesante, y al menos a ustedes les toca hacerla así para que el público se entretenga, que es toda la parte jurídica, es decir, la dimensión legal, y luego vemos la dimensión política, que también ya se ha activado en paralelo. Pero vamos a ver qué ha pasado con los recursos después de aquel primer recurso que, como nos comentaba Arturo, lo presentaron incluso contra la convocatoria, es decir, antes de la elección, pero que fue desestimado en aquel entonces por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues ahí quedamos, vamos a un corte y volvemos aquí a Observatorio. Vamos a seguir hablando ahora de la parte legal, política de esta decisión que todavía está en vilo de cuánto durará la gubernatura del gobernador Bonilla en Baja California. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio y estamos hablando de la elección de Baja California, o más bien de la duración del mandato de la gubernatura en Baja California, que las leyes del Estado, por decisión autónoma del Congreso del Estado, establecieron que sería de 2 años para ajustarla y para empatarla con las elecciones de 2021. Y sin embargo, el gobernador electo, desde un inicio y hasta el día de hoy, sigue insistiendo en que él se quedará ahí durante 5 años. Jurídicamente, ¿qué hizo el gobernador una vez que pasa la elección? Mira, yo creo que ha intentado en varios momentos impugnar esta ampliación del plazo por la vía jurídica electoral, digámoslo así. La primera ya la mencioné en el bloque anterior, fue en contra de la convocatoria, no fue él directamente, pero fueron 2 precandidatos de Morena. Esto ya sabemos cómo funciona, ¿no? Alguien más lo impugna por ti, pero lo hace. La segunda ocasión, en el momento en el que se registra como candidato, en el registro, la constancia de registro, se señala el periodo para el que compite, ¿no? Una gubernatura de 2019 a 2021. Y ahí nuevamente lo impugna. En esta segunda oportunidad, el primero en pronunciarse es el Tribunal Electoral Local. Y el Tribunal Electoral Local nuevamente vuelve a decir que la ampliación de 2 a 5 años es válida y que sí permitiría una mayor gobernabilidad y decora ahí su sentencia, pero vuelve a decir que sí se puede ampliar el periodo de 2 a 5 años. El Tribunal del Estado de Baja California. El Tribunal del Estado de Baja California, el Tribunal Electoral.
Esto nuevamente vuelve a llegar a la Sala Superior del Tribunal ¿Por qué? Electoral. ¿Quién lo lleva a la Sala Superior? Lo llevan varios partidos. La verdad es que lo impugnan, me parece que es el PAN, me parece que es Movimiento Ciudadano, pero varios lo partidos. Lo impugnan partidos del exacto, mismo estado y los llevan al tribunal. Y lo llevan al Tribunal Electoral. Y la Sala Superior en este segundo momento vuelve a decir que no es el momento para impugnar el plazo, que el momento era la convocatoria. Antes dijo, pues impugnaron la convocatoria, pero lo impugnaron tardíamente. Esto es muy importante porque hasta entonces, y bueno, hasta la fecha, la Sala Superior no se ha pronunciado si es constitucional o no ampliar el plazo. O sea, sobre lo que los abogados dirían, sobre el fondo del asunto. Sobre el fondo. Y la verdad es que es importante porque en un asunto tan enredado, yo creo que un tribunal constitucional, como se dice en la Sala Superior, tiene que poner un poco de certeza. Entiendo que hay asuntos que procesalmente dices, no me voy a pronunciar el fondo, me quedo aquí, pero hay asuntos en los que es importante. Porque después hubo un tercer momento. Cuando le entregan declaran válida la elección y le entregan la constancia de gobernador electo por 2 años, lo vuelve a impugnar. Y en esta ocasión, la verdad es que creo que los partidos sí se avivaron un poquito más, porque el tribunal pues guardó un poco la impugnación, a la par fue el proceso de reforma local que se vivió para ampliar ya ahora sí el mandato constitucionalmente, y el tribunal se lo guardó. Y uno de los partidos... El tribunal local. El tribunal local. Y uno de los partidos impugnó la omisión de resolver. Le dijo, oye, es un asunto relevante, pronúnciate. La Sala Superior dijo que no había omisión, que todavía tenía unos días para resolver, y la verdad es que el tribunal a los 3 días resolvió, pero en ese plazo Jaime Bonilla se desistió. Es decir, dijo, ya no quiero impugnar, me echo para atrás. Y el tribunal local dice, bueno, pues si se desistió, hay que desecharlo porque ya no hay impugnación, entonces nos deshacemos de él. Y nuevamente un partido fue y dijo, a ver, es que no te puedes desistir, es un asunto de interés público. El saber si son 2 años o 5 años es un asunto relevante y se tiene que definir. Aunque ya está definido en la ley, Javier, es increíble, es decir, yo creo tanta discusión. Este caso es bien preocupante por 2 razones, ¿no? La primera es, tuvimos 2 sentencias del Tribunal Local de Baja California, que con las maromas jurídicas más increíbles, dijo sí se puede. Terminó diciendo que un periodo de 2 años violaba el derecho a ser votado y que eso afectaba a la gobernabilidad. O sea, de verdad es una de esas sentencias que yo creo que son para leerlas y analizarlas como un extraordinario ejemplo de lo que nunca hay que hacer en un tribunal. Entonces tenemos un tribunal, bueno, dos integrantes, hay que decir siempre, hubo una magistrada disidente en la instancia local, y luego a nivel federal, creo que lo que habría que decir es un tribunal que no le ha querido entrar la Sala Superior al asunto. Yo estoy de acuerdo que quizá la primera impugnación claramente fue extemporánea y no había que pronunciarse, pero el Tribunal Electoral consistentemente ha sostenido que las leyes se pueden impugnar con cualquier acto de aplicación. Y era muy claro que al momento de registrarse, cuando al señor Bonilla le dicen, usted se está registrando para 2 años, se estaba aplicando esa norma que decía que solo era de 2 años. Y ahí el tribunal, creo que en contra de muchísimos precedentes que podríamos citarle, termina dando la vuelta y dice, yo no le voy a entrar. Esta tercera impugnación, como decía Arturo, es exactamente lo mismo. Bonilla va no solo en defensa de un interés particular de él como ciudadano cuando impugna, cuando le dan la constancia de mayoría, sino también va en defensa de otro tipo de intereses, ¿no? Intereses que no necesariamente podrían estar titulados por las vías que existen, y ahí el tribunal se echa para atrás, ¿no? Todo parece indicar que vamos a tener otro 4º o 5º asunto en los próximos días que está relacionado con lo que pasó de manera posterior y que decía... Con esto que dice Arturo, con que se desiste y va un partido y dice no te puedes desistir porque es un asunto de interés público y tribunal te tienes que pronunciar. Y ahí ya tenemos sentencia de la Sala Superior. Pero ¿qué ha pasado de manera paralela, como ya venía apuntando Arturo? Que una vez que a Jaime Bonilla le dictan la segunda sentencia unos días antes de la elección, pasada la elección, él gana con un porcentaje alto y a los 3 días él dice, voy a promover una reforma que lo que haga es cambiar el periodo, ¿no? Entonces, ya no voy a ir con los jueces, me voy por la vía legislativa. ¿Tiene mayoría legislativa? Es muy curioso porque incluso el Congreso saliente, donde no tenía mayoría, le termina aprobando a Jaime Bonilla su reforma, lo cual yo creo que, como dice Arturo, pues habla mucho de cuál es el estado de algunos sectores de la oposición. Pero entramos en un impasse, porque aunque se aprueba y se hace la declaratoria formal en el Congreso, todavía esta reforma no se publica.
y mientras no se publique no va a ser una reforma vigente y en consecuencia todavía no puede ser impugnada ante la instancia que correspondería, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera paralela, ¿no?, en ese impasse entre que ya se aprobó la reforma y no se publica, Jaime Bonilla y el Congreso local, ahora sí ya con su mayoría, digamos, ya el de nuevo Morena, Congreso dicen, local recién electo, vamos a hacer una consulta ciudadana para preguntarle al pueblo de Baja California si quiere o no quiere que se amplíe el mandato. Esta convocatoria también fue impugnada, son ciudadanos los que acuden. ¿Por qué vía se impugna? Se impugna y se va al Tribunal Electoral. De nuevo electoral. Piden que conozca la Sala Superior de manera directa, con una figura que en electoral se conoce como el per saltum. La Sala Superior dice, no, yo no le voy a entrar porque le toca al Tribunal Local. Lo que decían estos ciudadanos en buena medida es, oye, si ya tuvimos 2 sentencias donde claramente 2 magistrados están haciendo argumentaciones completamente fuera de lo común, ahí hay un indicio de que tenemos un problema de independencia y de imparcialidad. La Sala Superior dice, no, que se regrese a la instancia local. Y la instancia local lo que termina diciendo, de no cuenta, creo que con argumentos muy endebles, es que ese asunto no era materia electoral. Entonces, aunque era una consulta ciudadana, que es un mecanismo de participación directa, ¿no? Hay toneladas de precedentes del propio Tribunal Electoral que dice que los mecanismos de participación ciudadana sí son materia electoral. El Tribunal Local dice, yo no. Esto no es, ¿no? Esto no es una consulta popular de las que establece la Constitución local de Baja California. Esta es una consulta ciudadana que está convocando el Congreso dentro de un proceso legislativo y es un acto parlamentario, no tengo competencia, no se pronuncia el Tribunal Local. Esa determinación del Tribunal Electoral de Baja California que dice, esto no es materia electoral, a mí no me metan, hoy en día está en revisión en la Sala Superior y esa creo, no sé si Arturo tenga la misma impresión, creo que sería la gran siguiente decisión en términos judiciales relacionadas con el caso. Ahora, ustedes me han dicho, por lo que he entendido, que ya en los casos precedentes, y por lo que veo son 3, no 2, el Tribunal Electoral Nacional, digamos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no le ha querido entrar al fondo. Es decir, primero diciendo, no, pues esto está fuera de tiempo, después diciendo, no, pues esto no me toca a mí decidirlo, y después diciendo que regrese al tribunal. ¿Por qué, Arturo? A ver, yo creo que el gran enredo de este asunto, claramente hay intereses políticos muy fuertes ahí detrás, ¿no? O sea, hay una persona empeñada en gobernar más allá del plazo que la Constitución local establece. Sí, pero eso casi todos los gobernantes en todo el mundo quisieran hacerlo. Claramente. Para eso aquí están los plazos legales. Y aquí los límites y contrapesos, los legales y los institucionales no están funcionando. No hay gobernante que no se quiera quedar, decía Maquiavelo. Exactamente. Y el punto es ese, que las instituciones que tienen la capacidad de poner ese freno, lo único que han hecho es enredado más. Y tenemos aquí 3 por un lado. Por un lado, el Tribunal Local, que a mí me pareció muy responsable de sus resoluciones, porque él ha dicho, y además como son tribunales que saben que siempre son revisados posteriormente, pues es muy fácil. Yo digo cualquier cosa. Quedo bien con el gober y se acabó el asunto. Exactamente, y no tengo mayor responsabilidad. La Sala Superior... Lo cual habla pésimo de su labor como juristas y como jueces. Lo cual habla pésimo de su labor como juristas y como... O sea, y en esta discusión que tenemos de federalismo electoral, no federalismo electoral, desde luego confirman... Claro, que son irrelevantes. Que pueden no existir, ¿no? Por el otro lado, la Sala Superior, que como dice Javier, en cualquier cantidad de asuntos le entra y se mete más allá del fondo y se pronuncia y le encanta inaplicar y le encanta hablar de temas de constitucionalidad. En este... Se ha ceñido muchísimo las reglas procesales, ¿no? Se ha mantenido lo más al margen posible, se le han puesto ahí los asuntos. Lo hemos dicho aquí, cuando quieren son Tribunal de Constitucionalidad, cuando quieren no, son de legalidad y cuando no quieren Tribunal Político. Sí, exactamente. Entonces, y ahí también ha habido votaciones divididas, porque ha habido magistrados que dicen, sí nos tenemos que pronunciar y sí tenemos que decir. Han sido divididas las votaciones. Exactamente. El tribunal, justamente una de sus funciones, y lo vimos en otros casos, o sea, en Puebla eso es lo que pelearon todo el tiempo, le tiene que dar certeza a una elección, le tiene que dar certeza a la ciudadanía, le tiene que dar certeza al contexto político y demás.
y los pronunciamientos que se han buscado es para que le den certeza, y nadie lo ha hecho. Y por el otro lado está el enredo que trae el Congreso, en el que justamente entre el Congreso y el gobernador, todavía en funciones allá, dicen, pues yo no tengo la ley para publicarla, ¿no? Y el Congreso dice, bueno, pues la nueva legislación dijo, es que no la encuentro, y luego dijo, vamos a hacer una consulta popular. O sea, la ley aquella que se aprobó y que no se ha publicado ni promulgado, ¿está perdida? Todo el mundo se lava las manos. Entre la oficina del Congreso y la oficina del Entre la oficina del Congreso y que la no del, la encontraban. Y la del gobernador, quién sabe dónde está. Entonces, en el Inter, como es un tema polémico, vamos a hacer una consulta popular. Yo la verdad es que lo que creo que está detrás es, por supuesto, le tienen miedo a que llegue a la Corte. Jaime Bonilla toma posición como gobernador el 1 de noviembre, y yo creo que un poco lo que ellos buscan es publicarla un poquito antes. Se presentarán las acciones de inconstitucionalidad, pero que entre que se presentan y se resuelven, Jaime Bonilla tome posesión y le tiren a un criterio de decir, esto es irreparable, y aunque la ley sí es inconstitucional, ya tomó posesión por 5 años y eso no se puede cambiar, y además pues es muy importante ahora la composición de la Corte, porque pues para que sea inconstitucional con efectos se necesitan 8 votos. Entonces creo que sí están jugando un poco con esa parte de las que pues, son las propias reglas, pero están jugando para ponerlas a su favor. Y eso es un poco, tribunal, no te pronuncies, que nadie diga que es inconstitucional, y Congreso trata de evitar lo más posible que se publique, y ahí es donde las complicidades son de todos, ¿no? Pues me parece muy interesante. Vamos a un corte y volvemos. Y les voy a preguntar, pues también un poco de contexto político más amplio. Claro. Es decir, en las últimas semanas ha gravitado en la opinión pública otra discusión que tiene que ver con plazos, con designaciones de los propios magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no sé si eso también podría estar pesando en el ánimo, y no sé si una discusión se contamina con la otra, y no sé si también por ahí podemos hacer algo de análisis que no sea especulativo, sino que sea análisis a partir de elementos, de datos y de pronunciamientos públicos por parte de estos actores. Por lo pronto, y con eso me quedo, este asunto no está zanjado, entre otras razones, por la empecinamiento, déjeme decirlo así, del señor gobernador, por la falta de definición del Tribunal Electoral Estatal y la falta, sobre todo, de definición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por el momento, lo que nos ha faltado es certeza jurídica, y esa sí es tarea que les corresponde a los tribunales y, sobre todo, a los tribunales constitucionales. Pero ya volvemos aquí a Observatorio. Quédese con nosotros. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de este tema de los tribunales electorales, la elección de Baja California, la ampliación del plazo de gobernador y sobre todo la falta de definición jurídica. Y a mí me preocupa más allá de lo muy mal que ha decidido el Tribunal Estatal, pues la Sala Superior, que como dicen ustedes es un tribunal constitucional que debería y podría zanjar este asunto desde hace ya algunos meses. Yo especulaba con una cuestión y les hago la pregunta, que es, también en estas semanas, en paralelo a esta discusión y otras, pero de Baja California, algunos senadores colocaron sobre la mesa del Senado formalmente la posibilidad de regresar el nombramiento de los magistrados de la Sala Superior a los plazos por los que originalmente ellos mismos habían sido nombrados, que después fue ampliado en una decisión muy discutida, que terminó resolviendo la Corte en una decisión muy dividida, y que los definió y los dejó por periodos más amplios de tiempo de los que originalmente se les nombró. Arturo, ¿tú crees que este tema, este amague desde el Senado, de alguna manera puede haber gravitado en el ánimo de las y los magistrados? Claro, a ver, yo creo que no es la primera vez que a los magistrados electorales los presionan con temas políticos, ¿no? O sea, ahorita me estoy acordando cuando se anuló la elección de Colima, un senador salió y dijo que cualquier magistrado electoral que quisiera ser ministro tenía que anular la elección de Colima si aspiraría a eso, ¿no? Y como había varios que aspiraban, digo, no sabemos si por eso se anuló o no. La Sala Superior en su integración anterior. En su integración anterior. Estamos hablando ya hace más de 4 años. Exactamente, pero bueno, en ese momento, y después se anuló la elección de Colima en una sentencia que a mí me parece cuestionable, pero siempre pasa. O sea, yo creo que uno de los problemas de los órganos electorales, de la autonomía de los órganos electorales, y en este caso los magistrados,
es que les gusta jugar a la política. Son órganos técnicos, son órganos, ellos son juzgadores y les gusta jugar a la política. Desde su designación, tanto Javier como yo en su momento hemos escrito y nos hemos pronunciado, fue una designación muy polémica por esta ampliación de Ustedes fueron críticos ambos de la ampliación del plazo, ¿verdad? Desde luego, tomaron, o sea, los plazos eran de una reforma previa. Desde 2007 eran plazos de 3, 6 y 9 años. Pues sí se parece un poco a lo de Baja California. Claro, era también una reforma, 3, 6 y 9 años, no se ponen de acuerdo al momento de las designaciones, los designan en un primer momento, toman protesta del cargo por 3, 6 y 9 años y después modifican la ley orgánica para modificar esos plazos sobre pretexto de que el escalonamiento era muy poco 3 años y la estabilidad y la independencia y la autonomía, y los modifican a plazos de 6, 7 y 9 años. Y les vuelven a tomar una segunda protesta. Desde luego esto se impugna ante la Suprema Corte y también una decisión muy dividida, muy polémica, se avala la modificación. Y ahorita justamente lo que están diciendo, algunos, sobre todo en el Senado, algunos senadores, que es la segunda vez que presentan la iniciativa, es decir, tenemos que regresar a los plazos originales de 3, 6 y 9 años. Y en esta parte es donde, pues, ante este tipo de casos, ante ciertas resoluciones, pues sí llega a haber algunos cuestionamientos sobre qué tanto esa presión política está afectando y está incidiendo en las resoluciones que tiene el Tribunal Electoral. Visto desde el punto de vista de las votaciones, ¿hay coincidencia de la postura de los magistrados cuyo plazo se amplió, Javier, con la postura de indefinición en el caso de Baja California? Yo creo que sí, y por desgracia, Pedro, lo que hemos visto, como decía, creo que en su momento esa ampliación de mandato se criticó con todas sus letras, pero era algo completamente antidemocrático. Creo que lo curioso que ha sucedido, o no tan curioso, pero muy preocupante, es que esos magistrados que se beneficiaron por la ampliación antes de la elección presidencial y antes del triunfo del presidente López Obrador, parecía que estaban respondiendo mucho más a los dos partidos que los habían propuesto, de manera particular el PRI y el PAN. Pasada la elección presidencial con las nuevas mayorías, lo que sí hemos visto es que no todos, pero sí la mayoría de los beneficiados han empezado a votar de manera sistemática a favor. Desde aquel famoso caso del fideicomiso. Por el fideicomiso yo creo que fue quizá el mejor. Lo que más se que ahí habría que decirlo, incluso fue una determinación unánime. Yo creo que ahí falló completo el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Y lo que hemos visto en estos últimos días, sí creo que lo que termina de mostrar un poco era lo que tú sugerías, ¿no? Ese uso, digamos, de político y de chantaje, de decirles, ya les habían ampliado el mandato, ahí les va una iniciativa para quitarles sus periodos, decisiones que son preocupando, ¿no? Y creo que haciendo un poco el símil con el CESO y qué tanto se parece la ley Bonilla con esta ampliación de mandato electoral, yo creo que creo que es todavía más grave en el caso de la ley Bonilla, porque estamos hablando del voto de la ciudadanía. O sea, ahí hay valores, que atacan directamente el corazón de la democracia. Y una cosa que ojalá no se termine por parecer, Pedro, es que en el caso de la llamada ley de cuates, la ampliación del mandato de los magistrados, la Suprema Corte creo que sí nos falló, ¿no? Fueron solo 5 ministros los que se pronunciaron con todas sus letras por la inconstitucionalidad. Y hoy en día creo que lo que tenemos es, por una parte, la posibilidad de que la Sala Superior se tome en serio su papel y que revoque por lo menos, ¿no?, esta consulta que está convocando el Congreso local, que va en contra de lo que dice la misma Constitución local. Y en su momento yo creo que sí va a ser súper importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entienda la gravedad del asunto, que así como la Sala Superior le ha dado la vuelta, esperemos que la Suprema Corte no le dé la vuelta, que no digan que como se publicó 3 días antes y el señor ya tomó protesta, entonces la acción de inconstitucionalidad ya quedó sin materia, que no nos vayan a decir que no es materia electoral, porque hay muchos precedentes que nos dicen que sí es materia electoral, y que no nos vayan a decir que ahora, por las razones que sean, porque hubo una consulta ciudadana o lo que tú quieras, a ampliar el mandato de una persona que ya había sido votada por 2 años, sí es constitucional. Yo creo que ahorita es el momento donde la judicatura nos tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias políticas. A ver, ¿no? Arturo, pero ustedes me llevan a esa reflexión en la que no puedo evitar pensar que estos tribunales, los dos, la Suprema Corte y el electoral, tienen un componente también ineludiblemente político y se mueven en un contexto político. Tú decías, son cuerpos técnicos, y entonces yo te pregunto, ¿cómo deberían o cómo funcionan en otro país, cómo deberían de razonar
los jueces constitucionales frente a la política y frente a las presiones políticas? Mira, desde luego y sobre todo en la materia electoral hay un componente técnico, digamos, normas, disposiciones jurídicas, y hay un componente político que siempre va a jugar. Yo creo que aquí tiene que haber claridad sobre la importancia de los asuntos y las repercusiones y las consecuencias que tienen estos asuntos. O sea, no podemos dejar de lado que además de esta designación, además de lo que está pasando ahorita, el tribunal ha estado envuelto en una serie de escándalos y situaciones complicadas. Hubo un cambio en la presidencia del tribunal, ha habido sentencias muy polémicas, la elección de Puebla fue muy compleja para los órganos jurisdiccionales, pero creo que ellos tienen que saber distinguir cuáles son los casos en los que tienen que actuar como un tribunal constitucional, como un tribunal defensor de la democracia, en donde tienen que restablecer el orden constitucional a nivel local o el orden constitucional, si es el caso a nivel federal, y en donde tienen que dar las certezas. Y me parece que este de Baja California es uno de esos casos en donde esperas, digamos, que actúen a la altura de lo que fueron concebidos, para lo que fueron concebidos, para defender la democracia, para establecer que garantizar el orden constitucional respecto de las reglas electorales. A ver, lo que yo digo es sí tienen un componente político, pero aquí es donde tiene que haber una autocontención de los propios juzgadores y velar antes por el interés del país, por el interés en este caso de una entidad federativa, por el interés de la regularidad constitucional y democrática, antes de por los intereses políticos y desde luego por intereses personales, porque me parece que podría ser, si no, muy peligroso. No, totalmente de acuerdo, pero quizá esa dolencia de origen sigue gravitando, digamos, en su ánimo, y qué difícil, ¿no? Porque como una decisión en un momento histórico determinado puede terminar, no sé si contaminando, pero sí influyendo en la lógica de decisiones posteriores, Javier. Sí, yo creo que ese es, y creo que en su momento se advirtió, ¿no? El problema no era tanto la ampliación del mandato y los perfiles que en ese momento estaban, porque yo creo que incluso si vemos cómo se hizo el proceso de designación, pues yo creo que la Corte y el Senado cumplieron con su papel, sino lo que preocupaba en ese momento, y creo que la realidad ha terminado de confirmar, es el problema son los mensajes que se mandan y las lógicas con las cuales los partidos políticos en particular y quienes están desde posiciones de poder empiezan a ver a los tribunales electorales, ¿no? Cuando vemos que ahí lo que tenemos no son terceros que van a resolver disputas, obviamente, electorales, con muchísimas presiones, pero a final de cuentas por eso tenemos tribunales electorales. Por encima y por fuera del ¿no? conflicto, ¿no? Esta idea de y ejerciendo su función tercero por encima de las partes, se dice de los jueces, ¿no? Cuando los ven como correas de transmisión, cuando los ven como espacios que también tienen que ser cooptados para ganar en la mesa lo que no se terminó ganando en las urnas, ahí sí creo que estamos en un escenario ya no preocupante por la elección de Puebla, que fue cuestionable, ya no por el fideicomiso de Morena, ya no por Baja California, sino por el futuro de la democracia mexicana, porque una de las condiciones que son indispensables y que no nos podemos echar es que esas reglas electorales que estructuran el juego democrático tienen que tener un garante, y ese garante, ¿no?, es en última instancia la sala superior, y creo que por desgracia, por lo que hemos visto, es muchos asuntos donde ya creo que podemos dudar genuinamente si están cumpliendo o no están cumpliendo ese papel. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí en Observatorio de nuevo. La verdad sí es un lujo tenerlos, porque además nos ayudan a entender y a desenredar casos que son muy complicados. Este sí es, como diría José Waldenberg, un verdadero berenjenal jurídico. Así es. Así que muchas gracias. Nos quedó un tema que estuvo ahí gravitando en paralelo, que nos acercamos, pero que no era el tema de este programa dedicado a la Ley Bonilla, que es la Suprema Corte de Justicia y el debate que hay hoy en torno a la renuncia sin precedentes de un ministro, a la futura integración de una nueva o nuevo ministro, a las implicaciones de lo mismo. Los emplazo, como me gusta decir acá, a otro programa de aquí de Observatorio para que analicemos ese caso, que creo que es un caso muy importante. Los invito a ustedes dos, invitamos a Karina Anzolavere, invitamos a Andrea Pozas, a Julio Ríos, no sé, a quienes puedan, y hacemos un muy buen análisis de lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia. Así que muchas gracias, y gracias a usted por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal. Nos vemos, como todas las semanas, el próximo domingo en TV UNAM.